Presenta tu renuncia o te despediremos, me amenazó la hermana de mi esposa, la CEO, después de 13 años. Elegí la renuncia, la escribí yo mismo. Una sola oración. 5 días después, su abogado llamó, ¿qué quisiste decir exactamente con efectivo tras la liquidación total? El director financiero se puso pálido cuando se lo expliqué. El sobre permaneció en mi escritorio exactamente 47 minutos antes de que lo abriera. Era blanco, corporativo, y estaba sellado con el logotipo de la empresa que yo había ayudado a diseñar hace 13 años, cuando Michey Industries todavía operaba desde un almacén renovado. Mi nombre estaba escrito en esa fuente impersonal que usaban para la correspondencia oficial, Daniel Brooks, director senior de operaciones. El título aún se sentía demasiado grande para el chico del sur de Detroit, que había comenzado en la sala de correo. La hermana de mi esposa Lauren, Victoria Michey, había asumido el cargo de CEO hace 6 meses, después de que su padre se jubilara. El viejo Richard Michey había construido esta empresa desde la nada, convirtiendo una pequeña operación de manufactura en una empresa de $200 millones. Había sido duro pero justo, el tipo de jefe que recordaba los nombres de tus hijos, y que aparecía en las barbacoas de la empresa con las mangas arremangadas, listo para voltear hamburguesas. Victoria era diferente. Había pasado 10 años en firmas de capital de riesgo en Nueva York, aprendiendo cómo desmantelar empresas para venderlas por partes y maximizar el valor para los accionistas. Cuando ella entraba en una habitación, prácticamente podías ver las hojas de cálculo ejecutándose detrás de sus ojos, calculando qué empleados eran activos y cuáles eran pasivos. Sabía lo que contenía el sobre antes de abrirlo. Las señales habían estado ahí durante semanas, reuniones a las que ya no me invitaban, revisiones de presupuesto donde los números de mi departamento eran examinados con precisión quirúrgica mientras que a otros se les aprobaba todo con un gesto, y esa sonrisa particular que Victoria me daba en el pasillo, la que nunca llegaba a sus ojos. Dentro había una sola hoja de papel, formal, fría, eficiente. Lamentamos informarle que su puesto está siendo eliminado como parte de una iniciativa de reestructuración corporativa. Sin embargo, en reconocimiento a sus años de servicio, le ofrecemos la oportunidad de renunciar voluntariamente en lugar de enfrentar el despido. Esta oferta expira en 48 horas. Las palabras se volvieron borrosas mientras las leía 2 veces, luego 3. 13 años de semanas de 60 horas, de perderme los partidos de béisbol de mi hijo para cerrar tratos, de construir sistemas que mantenían a esta empresa funcionando. Y así era como terminaba. Un trozo de papel dándome 2 días para decidir entre la renuncia y el despido. Sonó el teléfono de mi escritorio. La asistente de Victoria preguntó si podía ir a la suite ejecutiva de inmediato. Miré el sobre de nuevo, al sello corporativo que de repente se sentía como una marca de ganado, y tomé mi decisión. Cuando entré en la oficina de Victoria 10 minutos después, ella no estaba sola. El director financiero de la empresa, Gregory Patterson, estaba sentado en una de las sillas de cuero, luciendo incómodo. Victoria estaba de pie junto a la ventana, a contraluz por el sol de la tarde, con su postura irradiando la confianza de alguien que nunca había sido despedido de nada en su vida. Daniel, dijo Victoria sin darse la vuelta. Asumo que has leído la carta. Lo he hecho. Finalmente se giró para mirarme. ¿Cuál es tu decisión? Miré a Gregory, quien estaba estudiando sus manos como si contuvieran los secretos del universo. Había trabajado conmigo durante 8 años, conocía cada sistema que yo había construido, cada crisis que yo había navegado. Habíamos pasado incontables noches reestructurando la cadena de suministro, implementando nuevo software y capacitando al personal. Ahora, ni siquiera podía mirarme a los ojos. «Renunciaré», dije en voz baja. La expresión de Victoria no cambió, pero capté un destello de algo. Alivio, tal vez, o triunfo. Elección inteligente. Gregory se encargará del papeleo. Necesitaremos tu carta de renuncia para mañana por la mañana. La tendrás en tu escritorio al final del día de hoy. Eso pareció sorprenderla. ¿Tan rápido? No tiene sentido alargarlo, dije. Cuando se acaba, se acaba. Salí de la oficina y caminé de regreso a la mía, pasando junto a colegas que habían trabajado bajo mi mando durante años. Sara en contabilidad, a quien yo había ascendido cuando todos los demás decían que era demasiado joven.
Marcus en logística, a quien mantuve en el personal cuando la Junta quería subcontratar todo su departamento. Jennifer en recursos humanos, quien había llorado en mi oficina cuando su madre murió, agradecida de que yo hubiera arreglado todo para que trabajara de forma remota durante 3 meses. Ninguno de ellos sabía aún que me iba, o que mañana por la mañana despertarían con un correo electrónico anunciando mi partida, y agradeciéndome por mis años de servicio en el lenguaje corporativo más insípido posible. Pero antes de que escuches lo que sucedió después, necesito que hagas algo por mí. Si estás viendo cómo se desarrolla esta historia y quieres ver cómo termina, presiona ese botón de suscripción ahora mismo. Deja un comentario diciéndome si alguna vez has sido traicionado por la familia en los negocios, y dale con fuerza al botón de me gusta, porque esta historia está a punto de ponerse interesante. Confía en mí, vas a querer quedarte para esto. Pasé el resto de esa tarde haciendo algo que debería haber hecho hace años. Documenté todo. Cada sistema que había construido, cada proceso patentado que había desarrollado, cada relación con proveedores y clientes que pasaba por mí personalmente, en lugar de por los canales oficiales de la empresa. Verás, cuando trabajas en algún lugar durante 13 años, especialmente cuando empiezas desde abajo y construyes tu camino hacia arriba, no solo aprendes los sistemas oficiales, aprendes los sistemas reales, las formas actuales en que se hacen las cosas cuando los procesos de los libros de texto no funcionan. Sabía que proveedores extenderían crédito cuando el flujo de caja se ajustara, porque yo había construido relaciones personales con sus dueños. Sabía que clientes necesitaban que los llevaran de la mano durante la implementación, porque yo había sido quien sostenía sus manos. Sabía que sistemas de software tenían soluciones alternativas no documentadas, porque yo había creado esas soluciones cuando las oficiales fallaron. Y sabía algo más, algo que descubrí hace 6 meses durante una auditoría de rutina, que debería haber sido sencilla pero que se convirtió en algo completamente distinto. La carta de renuncia que escribí tenía exactamente una oración de largo. Yo, Daniel Brooks, por la presente renuncio a mi puesto como director senior de operaciones en Mitchell Industries, efectivo tras la liquidación total de toda compensación pendiente, beneficios y obligaciones contractuales, tal como se describe en mi acuerdo de empleo original con fecha del 15 de marzo de 2011. La imprimí, la firmé, y la entregué en mano en la oficina de Victoria a las 4:47 de la tarde de ese mismo día. Ella la miró, luego levantó la vista hacia mí con los ojos entrecerrados. Esto es bastante escueto, Daniel. Pediste una carta de renuncia. Esa es una carta de renuncia. La mayoría de la gente incluye algunas palabras sobre gratitud por la oportunidad, buenos recuerdos, deseando lo mejor a la empresa. No soy la mayoría de la gente, dije. Y no estoy particularmente agradecido ni cariñoso en este momento. La mandíbula de Victoria se tensó, pero asintió. Me parece justo. Haré que Recursos Humanos procese esto mañana. Noté que lo mantuviste bastante formal con ese lenguaje sobre la fecha de efectividad. Solo estoy siendo claro sobre los términos, dije. Aprendí hace mucho tiempo que la claridad evita malentendidos. Dejé su oficina y salí de Mitchell Industries exactamente a las 5 de la tarde, igual que lo había hecho miles de veces antes. Excepto que esta vez, llevaba un portafolio de cuero que contenía copias de 13 años de documentación, correspondencia, e irregularidades financieras muy interesantes con las que me había topado durante esa auditoría 6 meses antes. Lauren estaba en la cocina cuando llegué a casa, cortando verduras para la cena. Nuestro hijo, Tyler, estaba arriba haciendo la tarea, con su música filtrándose a través del techo. Sonidos normales de una noche normal, en una vida que estaba a punto de volverse muy anormal. Me despidieron hoy, dije, dejando mi maletín en el mostrador. El cuchillo de Lauren se detuvo a mitad del corte. ¿Qué? Bueno, forzado a renunciar. Tu hermana me dio 48 horas para renunciar o ser despedido. Ella dejó el cuchillo y se giró para mirarme completamente, con una expresión ilegible. ¿Victoria te despidió? Técnicamente, renuncié. Pero sí, esa es la esencia. Lauren se quedó callada por un largo momento, y vi algo cruzar por su rostro. Shock, sí, pero no sorpresa. No el tipo de indignación que podría haber esperado de una esposa cuya hermana acababa de destruir la carrera de su marido. ¿Qué hiciste? Preguntó finalmente.
La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Qué hice yo? Esa es tu primera pregunta. No, ¿por qué haría Victoria esto? No, ¿cómo pudo tratarte de esta manera después de todo lo que has hecho por esa empresa? Tu primer instinto es asumir que yo hice algo malo. Bueno, ella no te despediría simplemente sin razón. Daniel, debes haber hecho algo. Miré fijamente a mi esposa de 16 años, y de repente muchas cosas tuvieron sentido. La forma en que había estado distante últimamente, atendiendo llamadas en otras habitaciones, pasando más tiempo en casa de su hermana. Lo había atribuido a que se estaban volviendo más cercanas desde que su padre se jubiló. Unión familiar. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Pregunté en voz baja. ¿Sabido qué? Que Victoria estaba planeando sacarme. El silencio de Lauren fue respuesta suficiente. Agarré mi maletín y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas? Me gritó Lauren. A tener una conversación con un abogado que no me vaya a preguntar qué hice mal. Pasé esa noche en una habitación de hotel, rodeado de documentos y una computadora portátil, trazando exactamente qué tan profunda era la madriguera del conejo. Las irregularidades que había encontrado durante esa auditoría, las que había estado investigando silenciosamente durante meses, no eran solo errores contables. Eran sistemáticas, deliberadas y muy ilegales. Victoria había estado desviando dinero de la empresa a través de una serie de corporaciones fantasma. Nada enorme, nada que activara alertas rojas inmediatas. Solo un flujo constante de $50,000 aquí, $75,000 allá, disfrazados como honorarios de consultoría, pagos a proveedores, o licencias de software para programas que no existían. A lo largo de 18 meses, había movido aproximadamente $3.2 millones fuera de Michei Industries y hacia cuentas que ella controlaba. Tenía el rastro de papel, los registros bancarios a los que había logrado acceder a través de canales de auditoría legítimos, y lo más importante, tenía el contrato de empleo original que había firmado hace 13 años. Ese contrato era una reliquia de los primeros días, cuando Richard Michei dirigía la empresa más como una operación familiar que como una corporación. Contenía un lenguaje que no se aceptaría en los acuerdos de empleo modernos. Específicamente, describía provisiones de participación en las ganancias, cláusulas de propiedad intelectual que me daban propiedad parcial de los sistemas que yo desarrollaba, y un paquete de indemnización vinculado a la antigüedad que el Departamento de Recursos Humanos de Victoria había olvidado convenientemente que existía. A las 6:30 de la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Número desconocido. Señor Brooks, dijo una voz de mujer, profesional y tensa. Soy Patricia Hammond, de Hammond y Asociados. Represento a Michei Industries. Llamo con respecto a su carta de renuncia. Buenos días, señora Hammond. Necesito alguna aclaración sobre el lenguaje que utilizó, específicamente qué quiere decir conte efectivo tras la liquidación total de la compensación y obligaciones pendientes. Exactamente lo que dice. Mi renuncia se hace efectiva una vez que Michei Industries haya liquidado todas las cantidades pendientes que se me deben bajo mi contrato de empleo. Hubo una pausa, el sonido de papeles moviéndose. Señor Brooks, tengo su archivo de empleo aquí. Su contrato describe beneficios estándar y un paquete de indemnización de 2 semanas. Ese no es el contrato que firmé en 2011, dije con calma. Ese es un contrato que su Departamento de Recursos Humanos creó el año pasado durante una actualización de políticas de toda la empresa. Yo nunca lo firmé. Mi contrato original, que sigue siendo legalmente vinculante, contiene términos significativamente diferentes. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Puede enviarme una copia de este contrato original? Se lo enviaré a mi abogada, y ella puede reenviárselo a usted a través de los canales adecuados. ¿Ha contratado a un abogado? Por supuesto. Soy un profesional siendo forzado a salir de una empresa que ayudé a construir. ¿Por qué no tendría representación legal? La voz de Patricia Hammond tomó un tono más duro. Señor Brooks, debo informarle que cualquier intento de aprovechar su partida para obtener compensación adicional podría ser visto como... ¿Cómo qué? La interrumpí.
Hacer cumplir un contrato legalmente vinculante, señora. ¿Jamón? No estoy aprovechándome de nada. Simplemente estoy asegurando que mi partida se maneje de acuerdo con los términos que acordé hace 13 años. Si Michel Industries quiere que mi renuncia tenga efecto inmediatamente, necesitan liquidar lo que me deben primero. ¿Y qué cree exactamente que le deben? Sonreí, aunque ella no podía verlo. Haré que mi abogada le envíe un desglose detallado. Creo que encontrará su lectura interesante. Colgué e inmediatamente llamé a la abogada que había contactado la noche anterior. Sharon Riverside era una especialista en derecho laboral, y tenía la reputación de destruir a las empresas que intentaban estafar a sus empleados. Sharon, dije cuando contestó. ¿Qué te parecería enfrentarte a Michel Industries? El desglose que Sharon envió a Patricia Hammond 3 días después tenía 47 páginas. Describía cada una de las obligaciones que Michel Industries me debía bajo mi contrato original, y los números eran asombrosos incluso para mí. Primero, estaba la provisión de participación en las ganancias. Richard Michel la había implementado como una forma de incentivar a los empleados clave durante la fase de crecimiento de la empresa. Yo tenía derecho al 0,5% de las ganancias netas anuales por cada año de servicio más allá de los 5 años. Después de 13 años, eso era el 4% de las ganancias netas calculadas retroactivamente para los años en que la provisión no se había ejecutado correctamente. La ganancia neta de Michel Industries el año pasado fue de 18 millones. El 4% de eso eran $720,000. Segundo, estaba la cláusula de propiedad intelectual. Cualquier sistema o proceso que yo hubiera desarrollado, y que se convirtiera en parte integral de las operaciones de la empresa, me daba derecho a tarifas de licencia si la empresa continuaba usando esos sistemas después de mi partida. Yo había desarrollado o modificado significativamente 7 sistemas operativos principales. La valoración de Sharon situó las tarifas de licencia en $2.5 millones, pagaderos como una suma global o a través de pagos de regalías continuos. Tercero, estaba el paquete de indemnización vinculado a la antigüedad. Un mes de salario por cada año trabajado, calculado a mi nivel de salario actual. 13 meses a $180,000 anuales resultaban en $195,000. Cuarto, y aquí era donde se ponía interesante, estaba la cláusula de no competencia. El lenguaje estándar decía que no podía trabajar para un competidor directo dentro de cierta área geográfica durante 2 años después de irme. Pero el contrato original tenía un lenguaje recíproco que Richard Michel ya había incluido porque creía en la justicia. Si la empresa hacía cumplir la no competencia, tenían que compensarme por la restricción en mi capacidad para ganar ingresos. Sharon calculó esa compensación en $450,000, representando mis ganancias potenciales perdidas durante el periodo de no competencia. Compensación total pendiente, $3,865,000. Patricia Hammond llamó a la oficina de Sharon 1 hora después de recibir el desglose. Esto es absurdo, dijo Patricia, sin siquiera molestarse con las cortesías. Ningún tribunal va a hacer cumplir un contrato con este tipo de provisiones. La voz de Sharon era fría como el hielo. ¿De verdad? Porque estoy mirando un contrato firmado, debidamente ejecutado y notariado, que describe claramente cada provisión que hemos citado. Ese contrato tiene 13 años. La empresa ha cambiado. El contrato no ha sido reemplazado por ningún acuerdo que el señor Brooks haya firmado. Él nunca aceptó nuevos términos. Por lo tanto, el contrato original permanece vigente. Hubo una larga pausa. Esto es extorsión. No, dijo Sharon con calma. Extorsión es obligar a un empleado a renunciar bajo amenaza de despido, y luego negarse a honrar el contrato bajo el cual trabajó durante 13 años. Lo que estamos haciendo es cumplimiento de contrato. Hay una diferencia. Michel Industries nunca pagará esto. Entonces la renuncia del señor Brooks no entra en vigor, y él sigue siendo un empleado de Michel Industries con acceso total a todos los sistemas e información a los que tenía acceso antes. Incluyendo su autoridad de auditoría. Otra pausa, y prácticamente podía escuchar la mente de Patricia Hammond trabajando. ¿Qué autoridad de auditoría?
El señor Brooks ocupa un puesto senior con amplia supervisión operativa. Eso incluye acceso a los sistemas financieros para fines de auditoría. Si todavía es un empleado, retiene ese acceso. Estoy segura de que su cliente preferiría no tener a un empleado descontento con autoridad de auditoría permaneciendo en la nómina indefinidamente. Esto es chantaje. Sharon se rió. Señor Hammond, voy a darle un consejo legal gratuito. Mire muy cuidadosamente los registros financieros de Mitchell Industries de los últimos 18 meses. Preste especial atención a los pagos a proveedores, honorarios de consultoría y gastos de licencias de software. Luego pregúntese si su cliente realmente quiere que el señor Brooks mantenga su estatus de empleado y su autoridad de auditoría. La línea se cortó. Yo estaba sentado en la oficina de Sharon cuando colgó, y ella se volvió hacia mí con una sonrisa satisfecha. Eso captó su atención. ¿Crees que Victoria pagará? Pregunté. Sharon se reclinó en su silla. Victoria Mitchell está malversando fondos de su propia empresa. No puede permitirse tenerte rondando con autoridad de auditoría mientras esto se desarrolla. Va a tener que elegir entre pagarte lo que el contrato dice que se te debe, o arriesgarse a que descubras más de lo que ya tienes. ¿Y si ella cree que es un farol? ¿Qué pasa si no cree que sé sobre la malversación? Entonces le mostramos que sí sabes. Cuidadosamente. Con el detalle justo para dejar claro que tienes el panorama completo. Sharon redactó una carta que era una obra maestra de intimidación legal. No acusaba explícitamente a Victoria de nada criminal, pero hacía referencia a fechas de transacciones específicas, nombres de proveedores y montos en dólares que dejaban cristalinamente claro que yo sabía exactamente lo que ella había estado haciendo. La carta concluía con una simple declaración: el señor Brooks cree que estos asuntos se abordan mejor a través de la liquidación adecuada de sus obligaciones contractuales, permitiendo que ambas partes se separen amistosamente y evitando cualquier necesidad de mayor investigación o divulgación. Traducción: págame lo que me debes, y me quedaré callado sobre tus delitos graves. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. 3 días después, Patricia Hammond llamó a Sharon solicitando una reunión en persona. Nos reunimos en una sala de conferencias en el bufete de abogados de Hammond en el centro. Patricia estaba allí con Victoria y Gregory Patterson. Sharon me llevó a mí y a un asistente legal que pasó toda la reunión tomando notas. Victoria se veía más pequeña de lo que recordaba, y había algo en sus ojos que nunca había visto antes: miedo. Señor Brooks, comenzó Patricia, hemos revisado sus reclamos contractuales y su documentación de respaldo. Si bien disputamos algunas de las valoraciones y cálculos, estamos preparados para discutir un acuerdo. Sharon ni siquiera abrió su carpeta. ¿Qué están ofreciendo? Patricia deslizó una sola página sobre la mesa. $800,000 pagados en cuotas durante 2 años. A cambio, el señor Brooks firma una liberación integral que incluye acuerdos de no divulgación, cumplimiento de no competencia y un acuerdo de no perseguir más reclamos. Recogí la oferta e hice un espectáculo de leerla cuidadosamente. Luego la dejé y miré directamente a Victoria. Esto es insultante, dije en voz baja. Victoria habló por primera vez desde que habíamos entrado en la habitación. Daniel, estamos tratando de ser razonables aquí. ¿Razonables? Me forzaron a salir después de 13 años, intentaron negarme los beneficios que gané, y ahora me ofrecen una fracción de lo que mi contrato garantiza. Eso no es razonable. Eso es insultante. Las provisiones del contrato son excesivas, dijo Gregory, encontrando finalmente su voz. Fueron escritas durante una era diferente de la empresa. Fueron escritas cuando su empresa era honesta, dije, dejando que un poco de filo entrara en mi voz. Cuando la persona que la dirigía se preocupaba por algo más que simplemente extraer el máximo valor antes de pasar a la siguiente oportunidad. El rostro de Victoria se enrojeció. No sabes nada sobre dirigir una empresa, Daniel. Nunca has tenido que tomar las decisiones difíciles. Sé lo suficiente para detectar el fraude cuando lo veo, dije en voz baja. La habitación se quedó absolutamente en silencio. Patricia se recuperó primero. Señor Brooks, voy a aconsejarle que sea muy cuidadoso con las acusaciones.
Sharon puso una mano en mi brazo, una señal sutil para dejarla tomar el control. Mi cliente no está haciendo acusaciones. Está declarando que tiene preocupaciones sobre ciertas irregularidades financieras que descubrió durante los procedimientos de auditoría de rutina. Preocupaciones que necesitarían ser abordadas antes de que él pudiera firmar cómodamente cualquier liberación que le impida informar sobre posibles irregularidades corporativas. Las manos de Victoria estaban temblando. No te atreverías. Me incliné hacia adelante. Victoria, pasé 13 años construyendo sistemas y relaciones que mantuvieron a esta empresa funcionando. Trabajé fines de semana y días festivos. Me perdí el crecimiento de mi hijo porque estaba aquí asegurándome de que todo funcionara. Y tú pagaste esa lealtad forzándome a salir e intentando estafarme con lo que gané. Así que, sí, absolutamente me atrevería. Gregory miró a Victoria con algo parecido al pánico. Necesitamos arreglar esto. Patricia llevó a Victoria a un lado para una conversación susurrada que duró 5 minutos. Cuando regresaron a la mesa, Victoria parecía derrotada. $2.5 millones, dijo Patricia. Pagados como una suma global dentro de 30 días. No competencia eximida. Referencia neutral garantizada, pero el acuerdo de confidencialidad y la liberación no son negociables. Sharon me miró. Asentí. Queremos los 3.8 millones completos, dijo Sharon. O nos vamos. Eso no va a suceder, dijo Patricia firmemente. Entonces nos veremos en la corte, respondió Sharon, poniéndose de pie. Y el señor Brooks continuará como empleado con plena autoridad de auditoría hasta que esto se resuelva. Estábamos a medio camino de la puerta cuando Victoria habló. Esperen. Nos giramos. 3.5 millones, dijo ella en voz baja. Eso es lo más alto que puedo llegar sin. Se detuvo a sí misma, pero todos sabíamos lo que estaba a punto de decir, sin que fuera obvio que me estaba pagando para que guardara silencio sobre la malversación. Sharon me miró de nuevo. Lo pensé, calculando los números en mi cabeza. 3.5 millones no era la cantidad contractual completa, pero era suficiente para compensarme y algo más. Y lo más importante, me permitiría alejarme limpio. Trato hecho, dije. Pero lo quiero por escrito hoy, y quiero el dinero en 14 días, no en 30. Patricia parecía querer discutir, pero Victoria simplemente asintió. ¿Hecho? El papeleo tardó 6 horas en finalizarse. Para la medianoche, tenía un acuerdo de liquidación firmado que me garantizaba 3.5 millones a cambio de mi renuncia, mi silencio sobre las irregularidades financieras, y un compromiso de no demandar a Mitchell Industries por ningún reclamo relacionado con el empleo. 2 semanas después, la transferencia bancaria llegó a mi cuenta. 3.5 millones, menos la tarifa de contingencia del 30% de Sharon, me dejaron con 2,45 millones. Más dinero del que jamás imaginé tener. Pero la historia no termina ahí. 3 meses después de que dejé Mitchell Industries, la empresa anunció que estaba siendo investigada por la SEC por irregularidades financieras. Resultó que alguien había enviado una pista anónima a los reguladores federales con información detallada sobre corporaciones fantasma y transferencias de fondos indebidas. Victoria fue arrestada 6 semanas después. La investigación reveló que había robado casi $5 millones en 2 años, utilizando métodos cada vez más sofisticados para ocultar el robo. Eventualmente se declaró culpable de múltiples cargos de malversación y fraude. Lo último que escuché, estaba cumpliendo 8 años en una prisión federal. Richard Mitchell salió de su retiro para estabilizar la empresa. Una de sus primeras llamadas fue para mí. Daniel, dijo, con la voz cargada de arrepentimiento. Escuché lo que pasó con Victoria. Lo siento. Nunca debí haberle entregado la empresa sin más supervisión. No es su culpa, señor Mitchell. También escuché sobre el acuerdo. Eso fue inteligente, protegerte con ese lenguaje contractual. Aprendí del mejor, dije. Usted me enseñó a poner siempre todo por escrito. Se rió, pero fue triste. Estoy reconstruyendo el equipo de liderazgo. Sé que probablemente ya has pasado página, pero si estás interesado en volver.
Aprecio eso, dije. Pero en realidad estoy trabajando en algo nuevo. Mi propia firma de consultoría ayudando a empresas a construir mejores sistemas operativos. Eso es bueno, Daniel. Eso es realmente bueno. Hizo una pausa. Por lo que vale, fuiste uno de los mejores empleados que he tenido. Lamento que mi hija no pudiera ver eso. En cuanto a Lauren, nos separamos 6 meses después de que dejé Mitchell Industries. El divorcio fue amistoso, o tan amistoso como estas cosas pueden ser. Ella había sabido sobre el plan de Victoria para forzarme a salir, incluso había ayudado a diseñar la estrategia. Esa traición fue algo que no pude superar. Tyler se quedó conmigo la mayor parte del tiempo. Tenía 14 años ahora, lo suficientemente mayor para entender lo que había sucedido y tomar sus propias decisiones sobre con qué padre quería estar. Mi firma de consultoría despegó más rápido de lo que esperaba. Resulta que hay un mercado enorme para alguien que sabe cómo construir sistemas operativos que realmente funcionen. En un año, tenía 6 clientes y estaba rechazando trabajo. La semana pasada, recibí una llamada de Gregory Patterson. Había dejado Mitchell Industries y estaba trabajando para un competidor. Estaban buscando a alguien para renovar su departamento de operaciones. ¿Estarías interesado?, preguntó. Sé que las cosas terminaron mal en Mitchell, pero... Gregory, lo interrumpí. Las cosas no terminaron mal. Terminaron exactamente de la manera que necesitaban. Y sí, estoy interesado. Envíame los detalles. Porque eso es lo que pasa cuando te obligan a salir, cuando te traicionan, cuando te dicen que no eres lo suficientemente valioso para mantenerte cerca. A veces no es el final de algo. A veces es solo el comienzo de algo mejor. Victoria pensó que me estaba empujando fuera para protegerse a sí misma, para ocultar sus crímenes y eliminar a alguien que podría descubrir lo que estaba haciendo. En cambio, me obligó a valorarme adecuadamente, a entender lo que realmente valía, y a dejar de conformarme con ser subestimado. Esa carta de renuncia de una sola oración, la que parecía tan simple cuando la escribí, resultó ser la cosa más inteligente que jamás escribí, porque me protegió. Los obligó a enfrentar lo que me debían, y me dio la ventaja que necesitaba para alejarme con la cabeza en alto y mi cuenta bancaria llena. Así que, si estás viendo esto y estás en un trabajo donde no te valoran, donde te están empujando o forzando a renunciar, recuerda esto: conoce tu valor. Conoce tus contratos. Y nunca dejes que alguien te intimide para aceptar menos de lo que mereces. La carta de renuncia no es el final. Es solo el comienzo para obtener lo que se te debe.